Y bueno, pues me voy a ir adelantando, digamos, voy a arrancar un poquito, dando algunos antecedentes de lo que vamos a ver hoy, en lo que llega alguien más, y si no, luego ya nos arrancamos con la charla completa. Fíjate que en estas, ¿qué será? Pues en esta semana que pasó y la anterior, eh, eh, digamos que viví dos cosas que de alguna forma para mí tienen sentido, las puedo conectar, las puedo relacionar. Una, bueno, pues son unas conferencias en las que estuve en Estados Unidos con un amigo a unas conferencias, y hay temas diversos, ¿no? Muy interesantes, sobre todo que hacen referencia a, hay un tema ya muy fuerte sobre la venida de Cristo, ¿no? Siempre ha estado este tema en el aire, en realidad, pero últimamente como que ha habido algo más de, ¿cómo decirlo? Como con más comunicación acerca de este tema, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también todos estos días han coincidido, septiembre, que el mes que se mueve con todo, ¿no? De verdad fue irreal que, que, el, que el mismo día, ¿no? O sea, el 19 de septiembre ya se convirtió, yo creo, en un día, este, de asueto, yo creo. O sea, es irreal. O sea, yo decía, ¿qué onda? ¿No? Creo que más que el movimiento, a mí lo que más me sorprendió, nada más que el movimiento, fue la fecha. O sea, dije, no puede ser, o sea, de verdad. Y por un lado, ¿no? Por el otro lado, como que históricamente era básicamente un tema en la Ciudad de México, ¿no? Como que era la parte donde todo el mundo ubicaba que era, y lo que tú quieras, ¿no? Pero ahora, ¿no? No solamente fue en la Ciudad de México, sino otros lugares de la República, ¿no? Incluso aquí en Guadalajara también se sintió bastante, en Puebla, en muchos lugares, ¿no? Colima, qué sé yo. Entonces dices, oye, ¿qué está pasando, no? Y todavía días después, ¿no? Ahora que estuve en la ciudad de Puebla, precisamente, estuve estos días, igual también, yo estaba dormido y me desperté, pero en realidad me desperté porque en el hotel, yo estábamos en una habitación pegado a las escaleras de emergencia. Entonces, yo me desperté y dije, oye, casi me salgo, oigan, dejen echar relajo, o sea, dejen dormir, ¿me entiendes? O sea, dije, ¿quién está bajando escaleras así, hace un escándalo a la 1:30 de la mañana? ¿Me entiendes? Y de repente sale los vecinos, pues la vecina de cuarto, de habitación de hotel, ¿no? Y estaba ahí ella hablando con su papá, no sé qué, estaba ahí su hijo también, ¿ah? Y yo le dije, oye, ¿todo bien? Y me dice, es que acaba de temblar. No lo sintió, ¿verdad? Y yo, no. Dije, no, pues me desperté porque todos estaban bajando escaleras, imagínate. Y un escándalo se traía, y decía, pues qué rollo. Entonces, eh, curioso porque pues ya pasa ese día, no recuerdo si fue miércoles, ajá, ándale, exacto. Y el jueves, eh, estamos ahí en la estación, la mañana. Ah, habían llegado los cumpleaños y la cumpleañera aquí también. Oye, ¿por qué se ponen de acuerdo, eh? ¿Cómo le hacen para no tal día y yo al día siguiente y tú al día siguiente? O sea, a ver, así, no hay ninguno del 19, ¿verdad? No hay ninguno del 19, ¿verdad? Ah, pero no del 19. Ah, bueno. Yo sí tengo un compañero, yo sí tengo un compañero del trabajo que su cumpleaños es el 19. Ajá, entonces ya te imaginas, cada día es todo un asunto. Pero bueno, entonces, fíjate lo curioso que es esto, pero esto fue el miércoles en la madrugada. Y luego el jueves, si no me equivoco, o viernes, eh, yo había ido a Puebla a unas competencias de patinaje, precisamente, ¿no? de Ivana. Y ahí estábamos a la mitad de las competencias, mucha gente. Está el hotel está dentro de un centro comercial
y ahí en el centro comercial está la pista de hielo. La verdad está muy bien ubicado el lugar, o sea, está perfecto, está ideal para competencias. Tienes el hotel, estás en el centro comercial, 200 pasos ya llegaste a la pista, o sea, en cualquier momento llegas, subes al hotel, bajas, o sea, restaurantes, creo que está ideal. Pero bueno, X. El punto es que estábamos ahí en la pista, las chavas patinando, en las competencias, no sé qué, y de repente empieza a sonar una alarma, ¿no? Y todo el mundo empieza así como que, ay, no, no puedes, así, todo el mundo así con una cara de frustración, de saque de onda, de lo que, ajá. Y yo empiezo a ver que todos se empiezan a salir, y yo dije, qué flojera. Entonces, pues ya se van saliendo todos, y de repente veo pues, sillas vacías, dije, ay, qué buena onda. Voy a aprovechar para agarrar una sillita, ¿no? Pues agarré mi silla, pues, la acomodé, me senté y dije, bueno, pues aquí los espero, ¿no? Ya, ya cuando regresen, aquí vamos a estar, ¿no? Y estuvo curioso porque en realidad nunca se sintió nada. Pero es que no fue una alerta sísmica, sino fue una alerta de incendio. ¿Me cachas? Pero todo el mundo traía ya la idea de que era. Y es más, hubo gente que decía, no, yo sí sentí, yo me mareé. O sea, ya el tema está muy denso. Ajá. Entonces, en realidad, y ahorita les voy a decir, o sea, por qué estoy platicando todo esto, porque en realidad creo que tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Decía que bárbaro, ¿cómo hay tanta inestabilidad? Pues al final del día, pues así está el rollo. O sea, la inestabilidad está todo lo que da. Me comentaba ayer mi hija, oye, no, que los temblores y que no sé qué. Que le dije, oye, todos los días tiembla, ¿eh? O sea, si en realidad todo el tiempo se está moviendo. Lo que pasa es que hay unos de 3 grados, de 4 grados, de 4 5 pues no lo sentimos, pues, pero todo el tiempo se está moviendo esto. Entonces, así que digas, estable, pues no está, ¿no? Pero al final del día, como un movimiento, ¿no? Haciendo referencia a esto que hemos estado viviendo, que es reciente, pues, o sea, no solamente te mueve físicamente, sino te mueve emocionalmente, mentalmente, y trae pues, muchas consecuencias, pues, en tu estado o en nuestro estado anímico, mental, etcétera. Por eso es la referencia que la gente empezó así como, ay, no, no puedes, y todos con cara así, otra vez, y pues unos corriendo, otros caminando, ya así como, ¿me entiendes? Ya es así todo un rollo, pues. Entonces, imagínate que se vació la pista, o sea, salió todo mundo, los jueces, todo, o sea, y bueno, pues la verdad es de que eh, pues esto es real, ¿no? Sucede. Y por otro lado, yo también había estado pensando mucho en estas conferencias que había, en las cuales había estado hace, hace unos días. Por eso el domingo pasado no estuve. El domingo pasado en realidad es cuando llegué de viaje. Las conferencias fueron días anteriores. Y estaba yo pensando en las conferencias porque tenían mucho que ver con este tema de la venida de Cristo, ¿no? Yo he platicado con amigos, con personas sobre el tema y les he comentado que a mí siempre me gusta mantenerme muy discreto en ese tema, ¿no? O sea, no entrar en una situación sensacionalista y de miedo, porque no es el punto, ¿no? Y, pero sí es algo real donde en el medio, en el ambiente, digamos, eh, cristiano, eh, hay mucha información y, y- y- y hoy día, ¿no? Mucho más. ¿Por qué? No por la cantidad, sino por lo cercano que tenemos de tener esa información. O sea, hoy día ya podemos escuchar cualquier conferencia de quien tú me digas a la hora que quieras y pues, tal vez sin saber si está bien o está mal o qué sé yo. Y, digamos, las personas que están al frente, ¿no? Los pastores, los maestros, pues ya no tienen esa capacidad, no por ellos, sino eh,
digamos, no pueden decirle a la gente, oye, no escuches, no veas, no oigas, o sea, es imposible, pues, o sea, ya no, antes era diferente, o sea, tú estabas en tu célula, estabas en tu reunión y rara vez puedes escuchar alguna plática de alguien que daba pláticas en Islas Canarias, ¿me entiendes? Hoy no, hoy es diferente. O sea, ya el cuate tiene su canal en YouTube y puedes escuchar a un predicador de España o de donde me digas. Entonces, o sea, realmente ya no está esa figura que donde el cuidado, digamos, de, oye, a ver, pues vamos a avanzar de una manera que tú estés guardado, estés cuidado, pues se pueda dar, sino que ahorita ya, por eso digo que se les fue las manos, perdió una capacidad de control, digamos, lo digo en un buen sentido, porque ahorita ya cada quien oye lo que quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucha información. Y pensando en todo esto, yo digo, qué curioso, porque esto no es una novedad. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, les escribe en ese sentido. O sea, porque está ocurriendo precisamente una situación difícil donde, eh, donde la iglesia de los tesalonicenses está siendo, digamos, como atacada, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O presionada a ciertas doctrinas o a creer ciertas cosas. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta y les escribe una carta, les dice, oigan, alentándolos, exhortándolos, explicándoles, etcétera, de cosas que pueden venir o que pueden pasar y qué hacer o qué no hacer. Entonces, pensando en esta carta de los tesalonicenses, que además está enfocada en un momento donde ciertos judíos o ciertas personas que habían creído en Cristo estaban alterando la información sobre este momento de la venida de Cristo, ¿no? Por eso si tú quieres saber acerca de este momento de la segunda venida de Cristo, pues te vas a ir a Tesalonicenses sí o sí en la primera y segunda carta, porque las dos están enfocadas, como son las cartas principales que tienen referencias sobre este tema, ¿no? En el cual escuchamos estos días, aunque hay otros aspectos, pero como que son cartas muy centrales en este tema. Si ya viene Cristo, si llega mañana, si llega en qué momento y cómo va a llegar, y etcétera, etcétera, y qué va a pasar con la iglesia, y etcétera, etcétera. Todo eso viene en Tesalonicenses. Pero lo que yo quiero que estudiemos el día de hoy no es el detalle de cómo va a llegar, cómo va a estar la iglesia, qué va a pasar antes, qué después, etcétera, etcétera, sino quiero que nos enfoquemos en la manera como Pablo se acerca a la iglesia para advertirles. Y les dice, oigan, a mí lo que me preocupa es que la estabilidad que están teniendo, pues de repente se convierte en una desestabilidad. O sea, la preocupación de Pablo en realidad era la desestabilidad de la iglesia, ¿no? Que esa estabilidad que había, pues de repente se perdía. Entonces, en esa dinámica nos vamos a meter y, bueno, pues igual vamos a estar leyendo algo de Primera de Tesalonicenses, un poco de Segunda de Tesalonicenses y a lo mejor uno que otro pasaje después. Pero bueno, ya para seguirme de frente voy a orar, voy a dar gracias para que Dios guíe este tiempo. Señor Dios, te queremos agradecer por esta mañana. Gracias a Dios por habernos traído con bien y por los que están conectados también en Hermosillo, en León, en diferentes lugares, Dios. Pues guía, Dios, esta charla, guía pues esta enseñanza, Dios, que tú tienes preparada para nosotros. Sabemos que tú quieres hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que sea de esta manera y que nosotros podamos afirmarnos en ti como tú lo tienes planeado. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Y efectivamente, esta es la palabra en la que nos vamos a enfocar. Hay una parte donde dice que estemos firmes. Y cuando hablamos de firmeza o de afirmarnos, al final del día estamos hablando de una estabilidad. ¿Okay? Dios lo que busca es que tú y yo vivamos estables. ¿Qué es lo que hace la estrategia del diablo, por ejemplo, es establecer un caos y provocar una desestabilidad en nuestras vidas? ¿Sí? En realidad, esa es su función, hacer un caos en nuestra vida, es decir, en el entorno en el que vivimos, empieza a causar un caos y entonces de repente empezamos a temblar y se nos empieza a mover todo.
Y entonces entran los miedos, entra el pánico también, y no sabemos qué hacer, y corremos, y a lo mejor corremos para el lugar donde no debemos correr, a lo mejor nos quedamos parados sin saber qué hacer, pero esa desestabilidad, que es un movimiento en nuestras vidas, nos afecta. Entonces, por eso comentaba hace un momento lo curioso que es esta situación, ¿no? Y utilicé este ejemplo que estamos viviendo de los temblores y que estamos viviendo como para ejemplificar lo que en la vida diaria nosotros vivimos también. A lo mejor no vamos a experimentar en un rato, no sé, ¿no? Ya no se sabe, pues un movimiento acá así oscilatorio, trepidatorio, como tú lo quieras llamar, y que nos asuste, pero hay otro tipo de temblores que el punto es cómo los voy a enfrentar. Nos puede desestabilizar la circunstancia que estemos viviendo adversa o lo que esté a nuestro alrededor, y entonces, ¿qué vamos a hacer? La preocupación de Pablo en realidad era esa. Entonces, cuando él escribe estas cartas a los tesalonicenses, se las escribe él teniendo como antecedente que un cierto grupo había estado llevando información acerca de que Jesús ya había regresado por segunda vez, o sea, información equivocada, buscando una desestabilización. ¿Ok? Claro que Pablo ahí aprovecha para explicar el detalle sobre la segunda venida de Cristo, pero su enfoque principal, desde mi punto de vista, en esas dos cartas, es cómo el creyente debe de afirmarse en su relación con Dios, o sea, cómo debe mantenerse firme en su roca, en su estructura, en los cimientos. ¿Por qué? Pues porque van a venir las persecuciones, van a venir las tentaciones, o sea, van a venir pues, cosas adversas, y qué vamos a hacer, o sea, cómo lo vamos a enfrentar. Esa fue la parte que Pablo tenía. Entonces, él escribe esta primera epístola a los tesalonicenses, este lugar de Tesalónica, que era un lugar muy, muy próspero, donde Pablo pudo levantar una iglesia, donde inclusive desde que comenzó ahí a predicar, desde que comenzó ahí a hablar, tuvo oposición y tuvo persecución él mismo. Es más, si nos vamos, si quieren, antes de irnos a las cartas de Tesalonicenses, vámonos al libro de Hechos. Si quieren, vayan al capítulo 17, porque el capítulo 17 de Hechos hace referencia a este momento donde Pablo llega a este lugar de Tesalónica, y ahí es donde empieza a abrirse esta puerta para que la gente de ese lugar conocieran de Dios. Entonces, si vamos a este libro de Hechos, lo estamos haciendo nada más como un antecedente para entender de dónde viene todo. Este 17 dice así, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Ok? Entonces aquí describe cómo en ese viaje misionero de Pablo pues, está llegando a Tesalónica por primera vez con sus compañeros o los colegas que iban con él, los que le apoyaban. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Es decir, bueno, dice donde había una sinagoga de los judíos. Entonces, él donde había sinagoga, se mete a la sinagoga y pras. Oigan, aquí Cristo es el Salvador. Es nuestro Mesías, el que estábamos esperando, el que Moisés nos dijo, el que Abraham nos dijo, el que narraba todo y decía, Jesús es el Mesías. Entonces empezaba ahí con los judíos a hablar del tema. Entonces dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, a la sinagoga, y por 3 días, o sea, por tres fines de semana, discutió con ellos, ¿no? No, que sí es, no, que no es, no, que cómo, y en qué te basas, ya ve las escrituras, y qué sé yo, ¿no? Entonces, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, ¿no? Es el Cristo. Pero fíjate cómo Pablo, a través de las escrituras, les explicaba a ellos que Jesús era el Cristo. Este es el punto central.
a través de las Escrituras. Es decir, que a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, tú y yo vamos a entender todo. O sea, toda la verdad, todo lo que debemos de creer, lo que debemos de confiar, nuestra estabilidad en realidad está en las Escrituras. O sea, no creas que Pablo utilizó de fábulas o de cuentos. No, yo me acuerdo que un cuate me dijo que Jesús se veía como que sea. No, las Escrituras, el sustento, la roca, las Escrituras. A través de las Escrituras, Pablo le exponía a los judíos que Cristo era el Mesías. Tú y yo entendimos que el Salvador es Cristo por las Escrituras. Así de fácil. Y así entendemos toda la verdad, todo el plan de Dios para el hombre. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Es la verdad. O sea, yo, no sé, tenía 17, 18 años y de repente me iba de fin de semana con mis amigos y a casa de uno de ellos y agarrábamos fiesta, lo que tú quieras, pero llegaba un momento en que ya con el efecto del alcohol y qué sé yo, pues de repente nos poníamos filosóficos, ¿no? Y viendo las estrellas y llegó un momento en que de repente decíamos, bueno, ¿qué sentido tiene la vida? Mira, oye, tenían 17, 18 años, pues sí, amigo, pero pues desde esa edad ya dices lo que es la pachanga y luego que sigue, ¿no? O sea, en realidad sí había una inquietud y siempre ha habido esa inquietud en todas las personas, en todos los seres humanos, siempre hay esa inquietud. Lo que pasa es que pocos se atreven a lo mejor a decirlo abiertamente, ¿no? Pero sí lo pensamos, o sea, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene estar aquí, lo que sigue mañana? Y aparte, súmale pues la aflicción, las presiones, o sea, dices, ¿y luego qué sigue? ¿No? Claro que para tratar de no entrar en depresión, pues pon la frente en alto y piensa positivamente y ahora vamos a arrancar pues, con una alimentación distinta y vamos a hacer esto y el otro y o sea, sí, vemos la manera como de estabilizarnos emocionalmente, mentalmente, físicamente, siempre vemos la manera de estabilizarnos, pero llegamos al punto donde entendemos que todo es inestable. ¿Cómo, Oscar? ¿Sí? Entonces, tú dices, oye, ¿es una reunión para alentarnos o para desalentarnos, no? O sea, ¿a dónde llegué? O sea, llegamos al punto donde Dios nos dice, oye, me preocupa tu vida. Así como cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, le dice, oigan, me preocupa lo que están viviendo y quiero explicarles qué es lo que viene adelante y cómo lo deben de enfrentar. ¿Por qué? Porque Pablo vivía en la palabra de Dios. O sea, Pablo vivía sumergido en las escrituras. O sea, no es que él confiara en sí mismo como una persona estable porque, uy, qué bárbaro, era un cuate con una mente bueno, un temple de acero, ¿verdad? No. O sea, él también tuvo que entender que su vida era inestable y él buscaba su estabilidad, obviamente, en la religiosidad en la que vivía. Porque él lo menciona en Filipenses, dice, oye, yo era religioso el número uno. ¿Por qué? Porque buscaba una estabilidad. Todos la buscamos de alguna manera. Tal vez en la religión, tal vez en el deporte, lo que tú me digas. En las relaciones, etcétera. Lo buscamos. El punto es que cuando de repente nos damos cuenta que nos topamos con pared y llegamos a la conclusión, oye, pero sigo estando inestable, dices, uff, o sea, qué fuerte. Porque el siguiente paso es, si no logramos entender esta situación y manejarla adecuadamente, pues el siguiente paso es una depresión, porque no hay más. Pero este tipo de situaciones que Dios permite en nuestras vidas nos debe de llevar a poner nuestros ojos donde verdaderamente vamos a encontrar la estabilidad. Y esa la encontramos solamente en Dios. No hay más. Por eso cuando Pablo llegaba, el apóstol Pablo llegaba en cada lugar, en cada ciudad, lo primero que hacía es, oiga, yo les voy a hablar de la vida estable que ustedes deben de tener. Y esta vida estable la van a tener en Cristo.
No, que no sé qué, los judíos, y no, y a ver, aquí están las escrituras. Aquí dice, el apóstol Pablo le decía a los judíos, a ver, déjenles explico. No les queda claro, bueno, pues regreso la próxima semana, y regresaba la próxima semana. Y otra vez, pum. No les queda claro, regreso la siguiente semana, y otra vez. ¿Cuántas veces tiene que hablar Dios a nuestras vidas? ¿Cuántos fines de semana? ¿Cuántos domingos? ¿Cuántos? Pues, como para entender finalmente que nuestra estabilidad está en la roca, está en las escrituras, está en la palabra de Dios. Pablo se aventó 3 domingos y dice, fíjate bien lo que dice aquí, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, o sea, gran número de gente de griegos creyeron, y mujeres nobles no pocas, o sea, también bastantitas, ¿no? Entonces los judíos que no creían, fíjate nada más, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿Te imaginas el relajo? O sea, de por sí la vida inestable. Y luego tú organizas una turba, pues peor. Pero así estamos. La estrategia del diablo es esa. La estrategia del diablo es esa. Causar un caos alrededor, plantarlo o sembrarlo en tu corazón y que entonces esa inestabilidad empiece en tu vida y no sepas para dónde. Esa es la estrategia del diablo. Y puede utilizar nuestra propia vida, que no está bien cimentada, y entonces olvídate el temblor del 6.9, o sea, este se convierte de 10 y al piso. O sea, en realidad no hay manera de sostenerse ante eso. Si nuestros cimientos no están en el lugar donde deben estar, cualquier movimiento se cae el edificio. O sea, se cae tu vida o se cae mi vida. Así de sencillo. Por eso es importante los cimientos. Por eso es importante dónde está fundamentada tu vida, mi vida. Esta parábola y este mensaje a todo este momento que manda Jesús cuando habla de los 2 cimientos. ¿Recuerdan la parte de los 2 cimientos? A mí me encanta esa parte. Está en el capítulo 7 de Mateo, exactamente. Entonces, vámonos al capítulo 7 de Mateo. Y ahí en el capítulo 7, en el versículo 24, vamos para allá. Todavía no entramos a las cartas. Ahorita vamos a entrar a las cartas. Dice así, cualquiera pues que me oye, dice Jesús, o sea, Jesús está hablando, dice, cualquiera pues que me oye, cualquiera, y no habla de aquella época, sino habla también de esta época, cualquiera que hoy día me oye, dice Jesús, cualquiera que me oye, o sea, cualquiera que oye mi palabra, mi escritura, la verdad, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate bien, está hablando de estabilidad. ¿Okay? Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Se hace cuenta que viene todo esto y golpea sobre tu vida. Pum, pum, ríos y vientos. O sea, problemas, angustias, miedos. O sea, ponle el nombre, la adversidad que quieras, pónsela a tu vida. Ok, es eso. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estamos hablando de estabilidad. Dios quiere que tú y yo vivamos en estabilidad. Y aquí está la clave para tener esta estabilidad. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque aparte tú no puedes decir, no, yo no escuché que a mí Jesús me dijera nada. No, perdóname, pero sí.
O sea, no hay una sola persona que no haya escuchado que Jesús es el Salvador y que Jesús es la roca y es el que trae estabilidad. No hay uno solo. Oye, Oscar, ¿y por qué lo dices con tanta certeza? Porque la palabra es verdad y la palabra dice que no hay una sola persona que no escuche acerca de este mensaje. Una sola. Y bueno, claro, de repente hay dudas y esto, y oye, pero ¿cómo le hará para llegar a la selva a más? Y de repente te enteras de historias de un personaje que fue a dar ahí por lo que tú quieras y se convirtió en la tribu de no sé quién, y al rato dices, no, pues sí, o sea, pues Dios llega. Lo que pasa es de que yo entendí algo muy significativo en todo esto, porque yo tuve mis dudas de decir, bueno, pero ¿cómo le hace Dios para llegar a todas las personas? Y a los árabes, y a los de allá, y los de por allá, y los que viven por allá perdidos, que nadie, ¿cómo le hace? Entonces, claro, después entendí esto y dije, es que a ver, primero que nada hay que entender algo. Dios es el creador del universo, de todas las cosas. ¿Tú crees que se le va a complicar llegar al punto del cerro de... Claro que no. Pero ¿por qué dudo? ¿Por qué Oscar duda? Pues porque a veces los hombres pensamos que Dios es como nosotros, limitado, con visión corta. Pues imagínate, pensamos que Dios es como nosotros, la verdad, qué oso. Pero nos pasa, a mí me pasó. Pues dije, ¿cómo le hará Dios para llegar allá? Ay, cosita. O sea, tú no llegas, bro, o sea, yo, pero Dios es Dios. Pero conforme vas avanzando en tu relación con Dios, vas entendiendo, te va trayendo estabilidad, dices, wow. O sea, Dios no es un Dios para que lo estén cargando, perdón, sino Dios es el que carga nuestras vidas. Él lleva nuestras cargas, Él lleva nuestras aflicciones. Así dice Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Pero se han hecho pensar que hay que cargar a Dios. Oye, ya me cansé. ¿Quién más lo puede cargar? Oye, a ver, espérame. Estamos en un error. Dios no es limitado como tú, ni como yo, ni tampoco tiene visión corta como tú y como yo. Al contrario, Él tiene toda la capacidad. Y si tú y yo buscamos estabilidad y no la buscamos en la roca, como dice aquí, perdón, pero va a pasar lo que dice aquí, porque aquí dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y ¿qué crees? Y cayó. Y cayó y fue, no, espérate, y aparte no dice y cayó y ahí se queda, ¿no? Sino lo más delicado es lo que dice después, porque dice, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. O sea, no dice, no, pues cayó y ahí cayó, no. Te aclara y te dice, y fue grande su ruina. Cualquiera que vive separado de Cristo va para allá, porque su vida la está fundando en la arena, en lo inestable. Tú ves, tú vas a la playa y pues construye el algo y de repente llega el agua y o sea, pues la arena es inestable. ¿En dónde está fundada tu vida? ¿En dónde? ¿En qué la estás sustentando? ¿En la arena? ¿En lo que te dice la gente? ¿En lo que tú de manera personal crees? ¿En lo que escuchas en la tele? ¿En lo que ves en los videos? ¿En lo que dicen los youtubers? ¿En lo que qué? ¿En dónde? ¿En los TikToks que vemos? ¿Dónde? Ahí te van 5 consejos para que puedas estar en paz. Por Dios, o sea, no seamos ridículos. 15,000 vistas. ¿Quién está peor, el que lo hizo o los que lo ven? A ver, pues la verdad, yo no, pues están peor los que lo ven, o sea, el que lo hizo, pues dijo, pues yo la aviento. Pues total, ¿no? Está como la chava que cantaba esta famosa canción, bueno, a lo mejor algunos no lo ubican, pero dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Se suicidó. A ver, explícate esa. Hay una canción así, ¿no? Digo, ya tiene sus años, o sea, ¿dónde está nuestra estabilidad?
Por eso el apóstol Pablo dice, le tengo que escribir a los tesalonicenses, decirles, oigan, a ver, tranquilos, tranquilos, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Y entonces él escribe la primera carta, y en la primera carta, si nos vemos en la primera carta de los tesalonicenses, les dice, damos siempre gracias a Dios, estoy en el capítulo 1, el versículo 2, voy a leer un poco el principio de esta carta. Dice, doy gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo en el amor y de su constancia en la esperanza, en lo que creyeron de Jesús, la salvación. Y sigue hablando. Y luego dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis o saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Entonces, empieza a hablar de todo este momento y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Claro, o sea, había adversidad, claro que había adversidad, claro que el mismo apóstol Pablo tenía adversidad, por supuesto que sí, pero aún así él, sabiendo que Cristo era su roca, él siguió adelante y la tribulación en su vida no afectó en un sentido porque llegaron ríos, llegaron vientos, llegaron lo que tú quieras en su vida, pero se mantuvo de pie porque su roca era Cristo. Y de esa forma él pudo predicar la palabra a los tesalonicenses y como lo leímos en Hechos, creyeron muchos griegos, muchas señoras, judíos, etcétera. Y los que no creían, que se ponían celosos, empezaron a armar un borlote de aquellos. Las persecuciones son parte de lo que vamos a vivir como creyentes. Y las persecuciones no son solamente como lo que vivían los tesalonicenses, sino cada generación vive su propia persecución. O sea, lo que Pablo estaba haciendo a través de las cartas de explicarles de las amenazas que ellos como iglesia podían vivir y cómo enfrentarlas. ¿Qué hacer? Y una de las amenazas eran las persecuciones. Por eso Pablo les dice, oigan, pues yo llegué aquí y hay una tribulación de miedo, una persecución y, bueno, nosotros sabemos que a Pablo lo apedrearon, lo corrían, lo tenían que bajar a escondidas, o sea, de todo le pasó, ¿no? Las persecuciones, las tribulaciones con las que él vivía. Entonces, empieza a escribir en este sentido y empieza a hablar sobre lo que está sucediendo alrededor. Por eso esta carta de Tesalonicenses, la primera y la segunda, habla de la venida de Cristo, porque el problema central era ese, que los estaban alterando del ambiente. Pero él se enfocó básicamente en, en esto. Me voy a ir al capítulo 3, váyanse al capítulo 3 de primera de Tesalonicenses, ¿ok? Y voy a leer esto, fíjense bien. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Cuando hablamos de estabilidad, tiene que ver con esto. O sea, Pablo decía, tienen que estar firmes en el Señor, es decir, recuerden que su roca es Cristo. Vivan en la palabra. La escritura es la roca, es el sustento. Es lo que nos va a mantener de pie. Si tú te fijas en las dos cartas, en la primera y en la segunda, hay varios momentos donde Pablo hace referencia a estar firmes o afírmense. O en otro sentido, de otra manera es manténganse estables, pero lo dice cómo, explica cómo. ¿Cómo? En la roca, en Cristo, en la palabra de Dios. Ahí es donde está la estabilidad. Y dice, yo leí el 3:8, pero más adelante dice en el 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, o sea, con ustedes, con los tesalonicenses. Fíjense bien lo que dice el 3. El 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que el corazón esté afirmado en Cristo. ¿Para qué qué? Para que cuando llegue Jesús
Mira, Dios, aquí estuve. Tú me mantuviste, tú me sostuviste y aquí estoy. Yo te estaba esperando. Pero fíjate cómo lo dice, porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. La manera de tener estabilidad es en Cristo, no hay más. Por eso dice aquí, en el Señor. Y el 3, el final del capítulo 3, lo vuelve a decir, dice, para que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en su relación con Dios. Irreprensibles en su relación con Dios. Claro, aquí lo expresa, dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Lo que está diciendo es irreprensible en tu relación con Dios, que tu corazón esté afirmado. Pero Pablo no se queda ahí, porque bueno, termina el capítulo 3, luego en el capítulo 4 habla de la vida que agrada a Dios, los sigue alentando, le sigue hablando de lo importante es que mantenerse firmes. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo que le está diciendo Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 es, oigan, ahí está la doctrina, ahí está la enseñanza. La palabra de Dios les fue instruida. Afírmense en la palabra de Dios. O sea, lo que dice el 4.1 es, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, o sea, cómo nos conviene conducir, cómo les conviene a ustedes conducirse, ¿no? Lo que está diciendo, y de esta manera agradar a Dios, así abunden más y más, o sea, porque ya fueron instruidos, ellos habían sido instruidos en cómo caminar, cómo dar los pasos firmes, establecidos en esa roca. Por eso dice Jesús, cualquiera que oye mis palabras y las hace, o sea, las pone en práctica en sus vidas, o sea, deja que yo more en sus corazones, apropia primeramente la salvación, me acepta como su Salvador, me abre la puerta del corazón, entro a morar y entiende que yo soy el que va a traer la estabilidad, dice, entonces quedará como una estructura fuerte. Los edificios que tienen estructuras, cimientos fuertes, que inclusive tienen tecnología para aguantar cualquier temblor fuerte, pues se mantienen de pie. Hablando de México, la famosa torre latinoamericana, no sé quiénes la conocen o quiénes la ubican, no físicamente, pero pues la ubicamos. Es una obra de aquel entonces, o sea, porque tiene sus buenos años, ¿no? Ya hoy día, pues ya es más fácil que los edificios tengan esa tecnología, pues ya es como el día a día. Pero en aquel entonces esa tecnología era wow, de la torre latinoamericana. Entonces se ha llegado a mover así, literal, y no se cae. Porque tiene los cimientos adecuados para eso. Entonces, cuando tú y yo llegamos a Cristo, aceptamos la salvación, dejamos que entre a morar a nuestro corazón, lo que hacemos es que entran esos cimientos. Y de repente empieza el movimiento así, trepidatorio, oscilatorio en nuestras vidas. ¿Y qué crees? Nos mantenemos de pie de una manera milagrosa. Porque los cimientos nos sostienen. O sea, yo sufrí un terremoto hace, pues ya 2 años, ¿no? Oye, tu esposa se va a morir. ¿Cómo que se va a morir? Y te empiezas a mover así de un lado para otro, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque tiene una enfermedad que le va a provocar la muerte. Oye, o sea, a ver, aguanta ese temblor de 10 grados. No está fácil. Oye, sentí el movimiento, sí, lo sufrí, sí, me movió, sí, me afectó, sí, pero me mantuvo de pie. Y aquí estoy. Entonces, cuando dice esa estabilidad tiene que ver con mantenerse firmes, pero te voy a decir una cosa que es muy clara. O sea, Dios no se queda ahí. Les escribe esta primera carta. Obviamente le dice a Timoteo, oye, fíjate que quiero saber cómo está la iglesia. Y entonces manda a Timoteo y le dice, ve a ver a los tesalonicenses porque yo ahorita no puedo hacer el viaje. Lánzate y para que me digas cómo están.
Todo esto lo vayan a la carta y ahí viene, ¿no? Y Timoteo regresa y le dice, oye, no, pues andan bien, andan estables, están firmes en la palabra, ya entendieron que, pues, que van a venir persecuciones, que van a venir comentarios de doctrina equivocados, pero ellos están firmes en Cristo, ¿no? Ya saben también que van a llegar tentaciones, pero ellos están enfocados. Ah, perfecto, Pablo dijo, entonces les escribe, les dice, oigan, ya me llegó el reporte de Timoteo, sé que están bien, perfecto, manténganse así. ¿Por qué? Porque van a seguir los temblores y los terremotos, lo que tú quieras, y las adversidades, y entonces tú mantente ahí firme. Pero no se queda ahí, sino que él decide escribir otra carta. Entonces escribe otra carta a los tesalonicenses. Y aquí hay una parte bien interesante. Vamos a la segunda carta de los tesalonicenses. Y fíjate bien cómo en el capítulo 2, el versículo Dios dice, bueno, desde el 1, voy a empezar a leer desde el 1, ¿ok? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, perdón, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjate qué increíble. O sea, les explico, les oigan, tengan cuidado de no ser movidos de una manera fácil en su forma de pensar. Estamos hablando otra amenaza, la amenaza doctrinal, la amenaza de cambiar nuestra forma de ver a Jesús en nuestras vidas, ¿no? Entonces, oye, si quieres, Michelle está allí en los juegos con unos niños, ¿sí? Órale, va. Está ahí con unas niñas y entonces pueden ahí, exacto. Entonces les dice, con respecto a la venida de Jesús y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Eso te lo tienes que grabar y yo me lo tengo que grabar porque nos van a querer mover de nuestra manera de pensar acerca de quién es Jesús en nuestras vidas. Y a lo mejor alguien te va a decir, oye, no, Jesús ya vino. No, ¿cómo? ¿Sí? ¿No te enteraste? Pues no, ya te quedaste, ¿no? O sea, oye, pero ¿quién dijo eso? No, pues lo escuché en una plática, un conferencista que dijo, a ver, nuestro sustento es la palabra de Dios. Aquí está todo, aquí está la fuente. Si tenemos la facilidad o permitimos ser movidos fácilmente, es porque nuestro sustento no es la palabra. Así de fácil. Entonces Él les dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, les está diciendo, a ver, el rollo que le están metiendo doctrinal de que Jesús ya vino, no es así. No ha venido y más adelante les explica. O sea, no vamos a entrar en esta parte, como les dije hoy, no vamos a hablar de todo esto, pero en pocas palabras dice, oigan, a ver, cuando venga va a ser así, 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 así. Y la iglesia va a estar así, 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 así. Entonces, mantente firme. O sea, una amenaza es la persecución. Y te digo algo, hoy día lo estamos viviendo. O sea, tú velo. Hay gente que se queda sin trabajo pues, porque expresa abiertamente que es creyente, que ha creído en Cristo. Oye, no, aquí, vámonos para afuera. Persecución. Hay persecución. Oye, ahora te persiguen porque dices, es que no estoy de acuerdo con el LGBT, no estoy de acuerdo. Ah, persecución. ¿Perdón? O sea, ¿cómo? O sea, está mal lo que estoy diciendo, de que no estoy de acuerdo. Sí, persecución. Pero, ¿por? Entonces Dios te dice, oye, no, tú mantente firme. O sea, no es de que, ay, no, pues entonces ya tengo que aceptar todo lo que me digan y tengo que creer todo lo que...
toda la corriente que hay, de que entonces pues ya, ahora el matrimonio pues ya es pues, de 2, de 3, de 4, de 5 y del mismo sexo y, o sea, no. Hoy va a haber persecución. Claro que me van a perseguir, a mí me van a perseguir por andar diciendo esto. Doctrinal, inclusive doctrinal. Oye, no, ¿sabes qué? Es que, pues, dice que hay que amar a todos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero no significa que el hecho de que yo no esté de acuerdo en una corriente equivocada, pues yo no ame a la persona. O sea, yo voy a orar por su salvación, porque Dios la ama a esa persona y requiere salvarse, porque necesita la salvación como cualquier persona, como el alcohólico, como el drogadicto, como el, es más, como el que se porta bien, pues. Porque no necesariamente el portarnos bien implica que vamos a alcanzar el cielo. O sea, otra amenaza que Pablo le dice a los tesalonicenses es la amenaza doctrinal. O sea, te van a decir que no solamente Jesús trae la salvación, sino que hay otras maneras de salvarse. Hoy día. Y si tú no lo crees y no lo aceptas, no, me olvídate. Persecución también. Entonces, la amenaza de la persecución, la amenaza doctrinal de que nos cambien de nuestra manera de pensar, como dice en la palabra, porque estamos afirmados en la roca que es Cristo y nos quieren hacer dudar. No podemos dudar. Y las tentaciones, a la orden del día, la que me digas, ahí pone el nombre que tú quieras. Entonces dice aquí, más adelante, en el mismo capítulo 2 de esta segunda carta de Tesalonicenses, en el mismo capítulo 2, ya no el versículo 2, sino ahora vámonos a la parte del 13 en adelante, un poquito más adelante, el 15, dice, así que hermanos, estad firmes, estad estables, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ah, le das toda la vuelta. Ah, ¿por donde entraste? Luego, luego a la derecha. Sí. Dice, fíjense bien, lo voy a volver a leer. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. O sea, ¿de qué doctrina? Cuando habla de doctrina, ¿de qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de la escritura. Está hablando, por eso cuando tú escuchas acerca de la sana doctrina, lo que está diciendo es, ve a la palabra en todo momento, ¿no? Entonces, yo recuerdo alguna vez una persona hace ya algunos años de que, oye, Oscar, que la predestinación y que no sé qué. Le dije, ¿estás leyendo la palabra? No, pues sí, pero es que ahí la palabra dice, no, tienes que leer diciendo a Dios, háblame de tu verdad. Porque ahí dice lo que es verdadero acerca de este aspecto. Dije, yo te puedo dar a lo mejor yo llego y te doy un punto de vista, pero no es válido. Lo que es válido es lo que dice la escritura. Ahí está tu sustento. Por eso dice que nos mantengamos firmes, reteniendo la escritura en nuestros corazones, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, fíjate bien, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así, afirmarnos, confirmarnos, estar firmes, estar estables. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué las cosas pasan en nuestras vidas? Tienen una razón de ser. O sea, hay gente que de repente dice, pero ¿por qué Dios trajo esto? ¿Y por qué me está afectando esto? ¿Y por qué? A ver, ubiquémonos. Primero, entender que estamos en un mundo inestable. Oye, ¿Dios lo quiere? Claro que no. Por eso Él estableció un plan de estabilidad. Pero, ojo, era necesario que el hombre aceptara ese plan de estabilidad que Dios le ofrecía.
Y el hombre, ¿qué crees? Lo rechazó y empezó un caos. Pero Dios en su amor no ha dejado de buscar al hombre en ningún momento para invitarlo a vivir en esa estabilidad que comienza cuando tú y yo apropiamos la salvación que Él nos dio en la cruz del Calvario. Ahí comienza, una vez que la apropiamos. La empezamos a experimentar, la empezamos a ver en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de repente que no sabías para dónde ir y que no sabías cuál era el sentido de la vida y de repente dices, claro, Dios me creó con un propósito y un plan. Primeramente, que yo pase la eternidad a su lado. Es punto número uno. La eternidad. O sea, fuimos creados, diseñados con eternidad. Oye, ¿cuánto tiempo es eso? ¿Sí me entiendes? O sea, eterno. Oye, ¿no hay una manera de calcularlo? Pues tú dime, eterno. Pues no hay forma. Entonces, nos aferramos a 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, pon tú los que alcancen 100 años de inestabilidad. ¿Para qué? ¿Qué me va a dar eso? Comparado con la eternidad. Entonces yo mejor me enfoco en la eternidad. ¿Cómo me enfoco en la eternidad? Dios, enséñame a vivir en esa estabilidad que puedo alcanzar ahorita viviendo en un mundo inestable. Sé que cuando llegue a la eternidad, pues va a ser perfecto. Pero mientras tanto, yo sé que tú quieres que yo viva cierta estabilidad, ¿no? Porque no puede ser perfecta, en lo que parto. Tú tienes eso para mí, yo lo quiero experimentar, dámelo, ¿cómo le hago? Entonces, ok, punto número uno, tienes que entender que la estabilidad la traigo yo, primeramente a través de la salvación. Sí, Señor, yo creo que tú pagaste por mis pecados porque yo no tenía la capacidad de hacerlo. Y perdóname por todo lo mal que he hecho. Y como dices en tu palabra, ¿no? Te pido perdón, me arrepiento de mis pecados, como dice tu escritura, abro la puerta de mi corazón, entra a morar en mi corazón y a partir de hoy tú guía mi vida. Ahí en ese momento que Dios nos confirma y nos afirma su salvación en nosotros, en automático llega un momento de seguridad. En automático, porque ya sabes qué sentido tiene la vida, ya sabes por qué llegaste aquí, ya sabes para dónde vas, ya sabes lo que, o sea, dices, ya, que tiemble, que se caiga el centro comercial, me vale que es. O sea, a mí lo único que me preocupa, y lo he puesto delante de Dios porque digo, Dios, pues tú eres más grande que yo, es mi familia. Y a ver, Dios, si yo falto, mientras no les faltes tú, cosa que no va a pasar, pues la estabilidad va a llegar. Oye, ¿soy egoísta? Pues no. Simplemente soy real, soy pragmático, soy frío, soy calculador y así es. Porque lo dice la escritura. Dice Dios que estemos firmes, que estemos estables. Él quiere estabilidad en nuestras vidas. Oye, ¿que estos días se movió? Pues se mueve. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a aprender de lo que está pasando? Los temblores, las guerras, la inseguridad, la inmoralidad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, o sea, un caos. ¿Cómo podemos vivir estables? Sin Cristo no se puede, es imposible. Con Dios, claro que se puede. Ahora, hay cosas que Dios permite, no necesariamente las quiere, sino las permite, uno, para que tú entiendas que el llevar tu vida en tus manos no te ha llevado a nada. Y dos, que Él tiene la capacidad de sacar adelante lo que sea. Lo peor que podemos hacer es echarle la culpa a Dios de todas nuestras tonterías. Porque es lo primero que hacemos. Ay, Dios, no, estoy enojado con Dios. Cuando me ha pasado con gente que me dice eso, digo, ay, Dios, dame paciencia con esta persona, por favor. Porque no lo puedo entender. Oye, ¿de qué te enojas? O sea, deberías estar arrepentido y pidiendo perdón. Porque el caos en el que estás lo provocaste tú, no Dios. Claro que le eché la culpa a Dios porque pues a alguien hay que echarle la culpa, ¿no? Los que no conocen a Dios
le echan la culpa a Dios. Y los que conocen a Dios le echan la culpa al diablo. No, es que el diablo, qué barbaridad, o sea, me trae en salsa. No, o sea, ponte serio. O sea, vive en la palabra. Es que el diablo no me deja y me trae acá y me pone acá y no sé qué, y pobre de mí. A ver, si estamos estables, vamos a entender que nosotros necesitamos que Dios tome el control de nuestras vidas y que cualquier adversidad y circunstancia que estemos viviendo, en manos de Dios, Dios la va a sacar adelante. Y cuando digo que la va a sacar adelante, no la va a sacar en los términos que tú y yo quisiéramos, sino en los términos que Dios cree conveniente que debe de ser. Lo aclaro, para que sepamos para dónde vamos. Entonces, la estabilidad a la cual el apóstol Pablo invitó a los tesalonicenses es la misma a la cual nos invita a ti y a mí el día de hoy. Oye, Oscar, yo estoy viviendo estable. Perfecto. Lo que te está diciendo Dios es mantente estable, como les dijo ellos. Estad firmes, mantente estable. ¿Cómo nos mantenemos estables? Pues yo lo pongo aquí, o no voy a poner mi Biblia, voy a parar en la Biblia, voy a estar así, ¿verdad? Buscando la estabilidad. No, la estabilidad es la voy a abrir y me voy a alimentar de ella. O sea, no es por osmos, sino es así de que, ay, sí, Dios, por favor. O sentándome, o parándome en la roca, ¿verdad? Ay, que me pare en la roca, pues déjame parar en mi Biblia, ¿verdad? Ya no, por eso funciona. No, es alimentándonos de ella. Todos los días. En todo momento. No soltándonos. Porque es donde va a llegar la estabilidad. El apóstol Pablo, sí, aprovechó el momento para explicarle a la iglesia, y Dios utilizó este medio, utilizó a Pablo y las cartas que escribió eh, eh, Pablo guiadas por Dios. O sea, Dios guía a Pablo a escribir estas dos cartas. Una, para explicarle a los tesalonicenses cómo mantenerse estables, y dos, acerca de su venida. Y dejó las cartas para esa generación y para todas las generaciones siguientes. Ahí estamos tú y yo. Entonces esto es actual. Oye, Oscar, que dicen que Jesús llega este septiembre. No lo sé. Yo lo que necesito es vivir estable. Hoy. Y mañana. Y mientras esté aquí. Si viene Jesús, pues ya lo veré. O sea, pero primero tengo que pensar cómo estoy. O sea, ¿para qué me ando con oye, y será en esta fiesta de las trompetas? ¿Y será en el Rosh Hashanah? ¿Y será en el 2025 o en el 2030? O no sé. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que lo mismo vivían los tesalonicenses y Pablo se enfocó en hablarles de la estabilidad en la que tenían que vivir. Y es más, Pablo les dijo, oigan, él pensó que tal vez podía ser esa generación, porque mismo Pablo dice, y los que estemos aquí, pues seremos arrebatados. O sea, él consideró que podía ser esa generación. No la afirmó, consideró que podía ser. No fue y no han sido hasta ahora. ¿Cuál será esa generación? Probablemente nosotros, probablemente la que sigue, no lo sé. Pero ya para cerrar la charla, les diré que es importante la estabilidad en la roca, en la palabra. Estad firmes, afírmense, afirmémonos todos, viviendo en la palabra. Pues vamos a terminar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das. Pues, no solo de recordar, sino de entender lo importante que es afirmarnos en ti. Lo importante que es, Dios, mantener nuestros ojos en ti, en nuestra roca. Sabemos que vendrán vientos, sabemos que vendrán lluvias, sabemos que vendrán tormentas, adversidades, momentos difíciles, pero si nos mantenemos con nuestros ojos puestos en ti, en nuestra roca, nos mantendremos firmes. Guíanos, Dios. Tú conoces nuestros corazones, sabes los momentos que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, las adversidades que tenemos, la complejidad, Dios, de esta vida, de esta generación, que nos aprieta, que nos oprime, Dios. Podemos experimentar persecución, tentaciones, amenazas, Dios, que
que hay alrededor, pero no permitas que nos debilitemos, sino al contrario, que sea una oportunidad para afirmarnos en ti, para mantenernos firmes, gozosos, con el ánimo, Dios, sabiendo que nuestra vida tiene sentido, tiene un plan en la eternidad contigo y que mientras tanto tú quieres traer estabilidad a nuestras vidas. Gracias, Dios, por recordarnos como parte de tu amor el que quieres que vivamos estables. Gracias, Dios, por recordarnos cuánto nos amas. Te pedimos para que tú sigas guiando el resto de la semana y la semana que viene. Bendice cada familia que representada. Te damos gracias en nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.